prácticamente cerramos nuestra transmisión. Bien, luego de haber concluido con el estudio de cada uno de los principios rectores de nuestro proceso civil peruano, que son en número de 10 y que son propiamente principios, lo que nos toca ver a continuación es el tema referido a la jurisdicción. La jurisdicción, muchos de nosotros lo habremos entendido en una acepción distinta o una acepción bastante conocida, porque este término jurisdicción puede adoptar varias acepciones. Una de ellas que es muy común es la jurisdicción como ámbito territorial. Es decir, se utiliza el concepto territorial para denotar los límites territoriales dentro del cual o dentro de los cuales se va a ejercer una determinada función por los órganos del Estado. Así sucede, por ejemplo, cuando decimos la jurisdicción de Puno, la jurisdicción del distrito de Puno, la jurisdicción del distrito de Ácora. A lo que nos estamos refiriendo básicamente cuando hablamos en ese sentido, a partir de esa acepción, es hacer ver los límites territoriales. Es decir, que este ámbito está referido íntimamente al territorial. Sin embargo, no es la acepción que nos interesa, precisamente esta, sino la jurisdicción desde el punto de vista jurídico. Y esa es la que es materia de estudio. Y a partir de ello, podríamos decir, ¿qué es la jurisdicción? Desde el punto de vista jurídico. En estricto sensu o en sentido estricto, por jurisdicción se entiende a la función pública de administrar justicia, emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano estatal y que tiene por fin la declaración de derecho y tutela de intereses de una persona natural o de una persona jurídica. Mediante la aplicación de la ley a un caso concreto. Otra vez, la jurisdicción es la función pública de administrar justicia, que va a surgir de la soberanía del Estado y que es ejercida por un órgano especial y que tiene por finalidad declarar derechos o tutelar derechos e intereses de una persona física o persona natural o de una persona jurídica mediante la aplicación de la ley a un determinado caso concreto. Eso es jurisdicción. Podríamos resumirlo entonces la jurisdicción desde el punto de vista jurídico como la potestad de administrar justicia. Y es que, como seguramente ustedes han visto cuando desarrollaron Introducción al Derecho, la organización de nuestro Estado, del Estado peruano, está claramente definida a través de 3 poderes. Y a cada uno de estos
más allá de su estructura, más allá de sus integrantes, de sus características, a cada uno de estos poderes les atribuye determinadas funciones debidamente delimitadas y que están precisadas en nuestra Constitución política. Así, si recordamos un poco, diremos que la función legislativa es asumida y cumplida por el Poder Legislativo, cuya exclusividad, cuya función exclusiva es la de sancionar leyes. La función administrativa corresponde más bien al Poder Ejecutivo. Y finalmente, la función jurisdiccional, ahí estamos, corresponde al Poder Judicial, siendo este quien monopoliza la administración de justicia, salvo algunas excepciones. Entonces, es en este sentido que a primera vista tenemos que entender como jurisdicción. Pero también es cierto que la jurisdicción puede ser entendida en sentido amplio. Es decir, si es la jurisdicción la potestad de administrar justicia, ¿cierto? Diríamos que es el Estado el que administra justicia a través de sus representantes. Si bien es cierto, como acabamos de ver, que los tres poderes del Estado tienen determinadas funciones, no dejan en ninguno de los tres casos, esto es, en ninguno de los tres poderes del Estado, también de administrar justicia. Aunque les parezca un contrasentido. En efecto, si nos detenemos un poco, veremos que el poder legislativo también administra justicia. El poder ejecutivo también administra justicia. El poder judicial también administra justicia. En todos estos casos, a través de sus representantes. ¿Cómo así? Ejemplo. ¿No es acaso que dentro del poder legislativo o dentro del poder ejecutivo que existen órganos de control, lo que conocemos como OSI, órganos de control institucional? Claro que sí. En el Poder Judicial también hay un órgano de control institucional, claro que sí. ¿No es cierto? Solo que de manera genérica en el Poder Legislativo y en el Poder Administrativo, o perdón, en el Poder Ejecutivo, existen como tal órganos de control institucional en cada una de sus dependencias. ¿Y cómo se denomina en el Poder Judicial ese órgano de control? ODEJMA, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura. ODEJMA. Pero también hay el órgano de control de la magistratura, OJMA. Entonces, veremos de que estos tres poderes del Estado administran justicia. Pero no, jóvenes, no, como jurisdicción propiamente. Lo vamos a ver.
no como jurisdicción. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que administrar justicia no necesariamente identifica a la jurisdicción. Si es que acaso identifica, es en sentido amplio. Jurisdicción como sinónimo de administrar justicia. Sí, pero en sentido amplio. ¿Y por qué? Porque todos los poderes del Estado administran justicia. Pero doctor, no lo estoy entendiendo. ¿Cómo el poder ejecutivo va a administrar justicia? Claro que sí. Pongamos un ejemplo. ¿No es acaso que a través del derecho administrativo y propiamente a través del derecho administrativo sancionador, algún servidor o algún funcionario público de cualquiera de estos dos poderes del Estado, del poder ejecutivo o del poder legislativo, eventualmente pueden merecer una decisión en ese sentido? Y para poder emitir aquella decisión por la cual se está sancionando a un servidor público o a un funcionario público de cualquiera de estas entidades, incluyendo el Poder Judicial, a un juez, a un secretario, a un servidor del Poder Judicial, ¿no se administra justicia? Es obvio, ¿verdad? Es obvio. Para poder sancionar a cualquiera de esos, en cualquiera de esos poderes del Estado, se ha tenido que seguir un proceso, un debido proceso administrativo. Y luego se ha emitido una decisión. Entonces, ¿no es acaso eso administrar justicia? Claro que sí. Se ha tenido que iniciar un proceso, se ha tenido que seguir un debido proceso, como ya lo hemos visto, con todas las garantías mínimas, y finalmente se ha tenido que emitir una decisión, que puede ser no solamente sancionatoria, que también podría ser absolutoria. Podría ser que aquellos representantes del Estado de OSMI o de ODEGMA o de OJMA en el Poder Judicial lo absuelvan a un trabajador, lo absuelvan a un funcionario público, o en su caso lo condenen. Eso en sentido amplio es administrar justicia. Pero en sentido estricto, podemos decir que solo administrar justicia es jurisdicción, es sinónimo de jurisdicción, y la respuesta es no. ¿Y por qué? Porque la jurisdicción en sentido propio requiere necesariamente de una decisión distinta a una cosa decidida. Y esa decisión que emite el Poder Judicial sí es jurisdicción. ¿Y por qué? Porque lo hace con una calidad exclusiva. La decisión que emite el Poder Judicial tiene la calidad de cosa juzgada. Entonces, podríamos decir, donde hay cosa juzgada, hay jurisdicción. Y donde no hay cosa juzgada, no existe función jurisdiccional. Vuelvo a repetir, jurisdicción no puede ser asimilada, no puede ser entendida como simple administración de justicia. No. La jurisdicción propiamente, desde el punto de vista jurídico,
Y para efectos del derecho procesal, en este caso civil, debe entenderse como la administración de justicia que va a tener como finalidad emitir una decisión, pero con calidad de cosa juzgada. Entonces nos preguntaremos, la decisión que emite en sentido amplio cualquier poder del Estado cuando administra justicia, ¿tiene la calidad de cosa juzgada? Respuesta no. Tiene la calidad de cosa decidida. Alguien estará diciendo, pero doctor, esa palabrita, por eso nada más es diferente, por eso nada más no es jurisdicción la decisión que emite en sentido amplio un representante del Estado, solo porque una es cosa decidida y la otra es cosa juzgada. No, no se trata solamente de la terminología, joven. Se trata también de los efectos jurídicos que van a desplegar cada una de estas decisiones jurídicas. Así, la decisión que se emita por parte, o bueno, mejor, para simplificar, la decisión que se emita por parte de un representante del Estado en sentido amplio y que se llama cosa decidida, es perfectamente revisable por el Poder Judicial. Por el contrario, la decisión que emite en sentido estricto el Poder Judicial no puede ser revisado por ningún otro ente. Y por eso tienen la calidad de cosa juzgada material. La decisión que puede emitir un funcionario público se me ocurre, el Ministerio de Transportes, que pertenece al Poder Ejecutivo, por la cual lo están sancionando al trabajador X, luego de agotada o de transitar la vía administrativa, ¿puede ser revisada por un juez? Obviamente que sí. Y así lo establece nuestra Constitución Política del Estado. Pero la decisión que sea emitida por un juez y que adquiera la calidad de cosa juzgada, ¿puede ser revisada por alguna otra autoridad? No. Vean entonces, no se trata simplemente de cosa decidida y cosa juzgada, no. Se trata de los efectos que van a desplegar cada una de estas decisiones. Ahora bien, esta exclusividad para resolver conflictos por parte del Poder Judicial está señalada en el artículo 138 de la Constitución. Y que dice lo siguiente, con la Constitución a la mano. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Otra vez, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Entonces, nos está diciendo que el único encargado de administrar justicia con exclusividad es el Poder Judicial. ¿Y a través de quién lo hace? A través de sus órganos jerárquicos. A su vez, en el artículo 139, inciso 1, nos señala, son principios y derechos de la función jurisdiccional, 1, la unidad
unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. Esto ratifica aún más lo señalado por el inciso, por el artículo 138. Porque aquí claramente nos está diciendo que son principios de la función jurisdiccional, o sea, la que acabo de explicar, aquella ejercitada por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicamente organizados, que la ejercen con unidad y exclusividad. Es más, nos dice, no existe ni puede existir jurisdicción alguna independiente. O sea, no puede existir otra jurisdicción. No puede haber otro órgano encargado de administrar justicia. Pero nos estamos refiriendo a aquellas decisiones con calidad de cosa juzgada. Alguien me estará diciendo, doctor, disculpe, ¿y cómo no va a haber? Pues si el arbitraje, doctor, disculpe, y la mediación, y los conciliadores. No es verdad entonces que solamente el poder administre justicia. También el centro de conciliación, el arbitraje, la mediación, etcétera, se administra justicia. No. No, primero porque ninguno de esos tres entes a los que acabo de referir van a emitir una decisión con calidad de cosa juzgada. El único que emite decisiones con calidad de cosa juzgada es el Poder Judicial. Y por tanto, eso identifica la jurisdicción desde el punto de vista jurídico-procesal. Pero hace dos excepciones. Vean, dice con excepción de la militar y la arbitral. Pero estas dos excepciones no quiere decir que estos también emitan decisiones con calidad de cosa juzgada. Salvo, miren, salvo la militar cuando es propia de sus funciones. Por lo demás, todo lo puede revisar el Poder Judicial. Ahora bien, para el proceso civil, ¿qué es lo que estamos estudiando? Porque esto que acabo de referir a partir de la Constitución es de manera genérica, jurisdicción de manera general. Pero para el proceso civil, ¿dónde encontramos la jurisdicción? Y la encontramos en el artículo 1 de nuestro Código Procesal Civil, que nos dice, la potestad jurisdiccional del Estado en materia civil la ejerce el Poder Judicial con exclusividad. La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio de la República. Espero que haya quedado claro entonces lo que debemos entender por jurisdicción, en sentido amplio y en sentido estricto. Antes de pasar al siguiente tema, ¿alguna pregunta? Sí, aló doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Doctor, una consulta. Dígame. En los centros de conciliación, digamos, los acuerdos a los que A ver, se arriban. se ha bajado, está usted bien, no lo escucho ahora. Aló, doctor, ¿ahora sí me escucha tal vez? Ahora sí lo escucho mejor. Bien. Y los acuerdos a los que se llega en los centros de conciliación, también dicen que tienen el valor de, digamos, de un valor de sentencia judicial. Ajá. Y en todo caso, entonces, no sé,
hasta dónde está limitado las atribuciones de los centros de conciliación. De repente es una connotación de justicia, digamos, no al 100% como lo tiene el Poder Judicial. Doctor, hay un poquito que no entiendo mucho, por favor. Ya, muy bien. Le agradezco por la pregunta para aclarar un tema que resulta siendo trascendente. A ver. Sí, pues la ley de conciliación extrajudicial utiliza ese término, las decisiones, o perdón, lo que se vaya a acordar en un centro de conciliación tiene el valor, ojo, el valor de una sentencia. ¿Ya? Resulta sumamente trascendente, jóvenes, para nosotros como futuros abogados, utilizar la terminología que corresponde. Y aquí se va a contraponer otro término. Frente a la palabra valor, se va a contraponer la palabra calidad. ¿Cómo así? El Poder Judicial, como órgano jurisdiccional exclusivo, emite decisiones con calidad de cosa juzgada. No con valor de cosa juzgada, no, con calidad de cosa juzgada. Entonces, la siguiente pregunta que resulta obvia es, oiga, ¿cuál es la distinción, cuál es la diferencia entre valor de una sentencia y calidad de una sentencia como cosa juzgada? Respuesta. De que cuando la ley de conciliación extrajudicial alude al valor, lo que debe entenderse es que se va a ejecutar como si fuera una sentencia. Reitero, cuando se habla de valor de sentencia, a lo que se refiere y debe entenderse, debe interpretarse, es que se va solo a ejecutar como una sentencia. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Es si esa decisión del centro de conciliación, que no es propiamente el centro de conciliación, es una decisión asumida por ambas partes, ¿tiene la calidad de cosa juzgada? Respuesta no. ¿Y por qué no? Primero, porque aquella calidad de cosa juzgada está reservada exclusivamente para el Poder Judicial. Por eso es la terminología que utiliza nuestra Constitución, de manera exclusiva. Pero segundo, porque esa conciliación, vean, esa conciliación arribada por las partes, es perfectamente revisable por el Poder Judicial. Ejemplo. ¿Qué pasa si el conciliador abusa de sus funciones e impone su fórmula conciliatoria? Es decir, que no respeta mi voluntad si yo fuera uno de los conciliadores. De repente, pues, abusando de mi condición de poco instruido, o quién sabe de analfabeto, o quién sabe sorprendiéndome, ¿no? Con la terminología que puedo utilizar en el acta de conciliación. Y yo lo suscribo. Claro que sí lo puedo suscribir, pensando que estoy suscribiendo lo que realmente yo entendí. ¿Sí? Ahora bien, resulta que luego de que suscribo juntamente con la otra parte en el centro de conciliación, voy donde un abogado y me dice, no, aquí estás renunciando a tus derechos. ¿Eso es lo que has conciliado? No, yo no he conciliado eso. Yo no he dicho que en ningún momento yo voy a renunciar a mis derechos.
Yo lo que he dicho es que estoy de acuerdo con que el señor, digamos, me dé yo le voy a dar la pasada por un año. Pero acá usted ha afirmado de que le va a dar la pasada para siempre. Entonces, a continuación diré, señor abogado, ¿esta conciliación entonces puede ser dejada sin efecto? Le preguntaría a mi abogado, ¿verdad? Porque estoy siendo agraviado, perjudicado con esa acta de conciliación. El abogado tendrá que decirle sí, es perfectamente revisable ante el Poder Judicial. ¿Qué solicitaré? La nulidad del acta de conciliación celebrada en fecha tal ante el centro de conciliación tal. Si tuviera la calidad de cosa juzgada, ¿se podría revisar ante el Poder Judicial? Respuesta no. No se puede ya revisar. Entonces, una cosa es que tenga el valor y que está solo referido para efectos de la ejecución. El valor de cosa juzgada significa entonces que se va a ejecutar como si fuera una sentencia. Ustedes ya lo van a ver eso cuando desarrollen Derecho Procesal Civil 3, referido a los procesos de ejecución. Y ahí van a ver que un título de ejecución es un acta de conciliación, en el que contiene ya un derecho declarado. Ahí no hay nada más que discutir. Ya los derechos están declarados. Imagínense, en el sentido de que, en el ejemplo, yo asumí que le estaba dando la pasada para que la otra parte pueda transitar a su bien por el lapso de un año. Pero resulta que el señor conciliador, no sé cómo, puso ahí y dijo que de manera, digamos, permanente y hasta siempre, el señor, la otra parte, el invitado, porque no hay demandado, el invitado va a tener siempre la servidumbre. Eso se llama servidumbre de paso, que lo van a ver en derechos reales. Pero yo no quise eso. Yo lo quise por un año ya para que el señor no me haga más problemas, por un año, y de ahí tendrá que ver cómo va a pasar a continuación, porque está pasando por mi terreno. ¿Sí? Entonces, eso es perfectamente revisable. Pero me refería a que eso debe ejecutarse como si fuera una sentencia. ¿Qué pasaría si yo digo, yo desconozco, señor, yo no. Pero señor, usted ha firmado aquí, no. Yo sí bien es cierto he firmado, pero simplemente no estoy de acuerdo pues ahora en darle la pasada. Entonces, ¿qué viene? Al tener el valor de una sentencia, tiene que ejecutarse como si fuera una sentencia. ¿Qué tendría que hacer entonces? ¿O qué tendrían que hacer ustedes, futuros abogados, por la parte invitada, beneficiaria de la servidumbre de paso? Tendrían que pedirle al juez directamente de que se cumpla con la servidumbre de paso objeto de conciliación. El juez, a través del proceso de ejecución, no va a decir, a ver, señor Juan Bravo, ¿por qué usted ya no quiere? ¿Se ha desanimado usted? ¿Qué es lo que pasa? No, eso ya no le va a decir nada el señor juez. ¿Qué le va a decir el señor juez? Le ordeno a usted, señor Juan Bravo, de que usted cumpla con otorgarle la servidumbre de paso en favor del señor fulano de tal. Aquí ya no se discute por qué, si es mi terreno, si es terreno del otro, si es por un año, si es por 5 años. No. Se ejecuta como si fuera una sentencia. Entonces, es a eso que se refiere el valor de el valor de una sentencia. ¿De acuerdo? No sé si existe alguna otra pregunta. ¿Ninguna? Continuamos entonces.
Ahora hablemos, habiendo arribado a la conclusión que la jurisdicción en sentido estricto es aquella ejercida por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicamente organizados y que estos emiten con exclusividad decisiones con calidad de cosa juzgada y por tanto inamovibles. Pero antes, joven, antes. Me olvidaba de hacer una pequeña aclaración, aunque no muy pequeña, no muy pequeña. Una precisión que resulta importantísima. La regla, ustedes saben que en derecho nada es absoluto. Y esto una vez más queda confirmado por lo que a continuación les voy a decir. Acabo de señalar que el Poder Judicial emite decisiones con calidad de cosa juzgada para resolver conflictos. Muy bien. Esa es la regla general. Esa es la regla. Por tanto, la regla es que esas decisiones ya no son revisables, no se pueden cuestionar una vez que adquieren la calidad de firmes, o sea, cosa juzgada. Pero en ningún caso se podrá revisar. Respuesta, sí hay excepciones. Sí hay excepciones. Pero contadas excepciones. Y eso es esa revisión excepcional que se puede hacer de una decisión con calidad de cosa juzgada por parte del Poder Judicial y por el propio Poder Judicial. ¿Qué estoy diciendo? El Poder Judicial va a revisar una decisión emitida por el Poder Judicial. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero de manera excepcional. Pero claro, no va a ser por el mismo juez, va a ser por un juez distinto. ¿Qué sentido sería de que yo, siendo juez, revise luego, claro, de manera excepcional, nuevamente mi decisión? No, pues, no. Tiene que ser por un juez distinto. Pero la pregunta que nos haremos es, ¿y cuándo? ¿En qué casos? Respuesta. Cuando se trate de una cosa juzgada fraudulenta. Cuando la decisión final, sentencia, que emita el Poder Judicial a través de su órgano jurisdiccional, haya sido fruto, haya sido consecuencia de un fraude procesal, existe la posibilidad de que ésta pueda ser revisada por el propio Poder Judicial. ¿Y por qué? Sencillamente porque esa decisión judicial no ha sido fruto de un debido proceso, que ya lo hemos visto con amplitud con ustedes, ¿no? O sea, se han vulnerado garantías mínimas al interior de un proceso. Pero al fin y al cabo, salió la sentencia, pues, con calidad de cosa juzgada. Y esta adquirió la calidad de cosa juzgada, porque no, recuerden que las sentencias no adquieren la calidad de cosa juzgada de manera automática. ¿Sí? No. Tienen que cumplir con un procedimiento para que adquieran esa calidad de cosa juzgada. Pero adquirida, transcurrido todo ese procedimiento y adquirida la calidad de cosa juzgada, la pregunta que nos haremos es, ¿podrá ser revisada por el propio Poder Judicial? La respuesta es sí, pero de manera excepcional cuando sea fruto de un fraude procesal. Ejemplo. ¿Qué pasaría si, vean, el proceso se ha seguido a espaldas del demandado?
El demandado debería ser debidamente notificado, pero nunca lo fue. Ha sido notificado, sí, pero indebidamente. Y todo el proceso se ha seguido a sus espaldas. Ya se sigue el proceso, sale la sentencia, se cumple con el procedimiento para que adquiera la calidad de cosa juzgada, esta adquiere la calidad de cosa juzgada, y listo. Ya, no hay más que discutir. Y después de ello, toma conocimiento de su existencia el demandado. La pregunta que tendríamos que hacernos nosotros como abogados y ustedes como futuros abogados es, oiga, señor abogado, eso se ha seguido totalmente violando mi derecho de defensa, derecho a la prueba, derecho a ser oído, etcétera, etcétera. Y solo por el hecho que ya salió sentencia, solo por el hecho de que ya adquirió la calidad de cosa juzgada, ya no puedo hacer nada. Y ahora han ordenado que yo tenga que cumplir con una determinada obligación, por ejemplo, entregar una casa, pero si yo nunca me he defendido, señor juez. Y yo no me he defendido porque nunca he tomado conocimiento. ¿Eso es justicia? Ah, no, nuestro sistema jurídico dice, ah, no, en esos casos no. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si, vean, aquí ha sido debidamente notificado? Las dos partes han seguido un debido proceso, en el sentido del derecho de defensa, en el derecho a la prueba y todo lo demás. Ahí no hay problema. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que una de las partes ha falsificado unos medios de prueba. Y por el por el principio de presunción de veracidad que tienen los medios de prueba, entonces han servido para obtener una sentencia a favor de una de las partes. Cuando se concluye el proceso, vean, cuando se concluye el proceso, paralelamente sale una sentencia en materia penal y declara falsos algunos de esos documentos, a mérito de los cuales se ha sentenciado en el proceso civil. Esa sentencia en materia civil adquirió la calidad de cosa juzgada. Pregunto, o se preguntarán ustedes, señor, o sea, me ha ganado el proceso utilizando documentos falsos que han sido, no porque los diga yo, sino porque así lo ha declarado un juez penal y por tanto ya no hay nada más que hacer. Respuesta, sí hay que hacer. En esos dos ejemplos verán de que ha habido un fraude procesal. El fraude no es sino el engaño. Eso es un fraude. Un engaño en el proceso para obtener una sentencia favorable. Entonces, ¿eso debe quedar así? No, pues, no. Bajo el valor justicia no podría quedar así. Entonces, nuestro sistema jurídico dice, tengo que poner una salvedad. ¿Y cuál es esa salvedad? Que se puede revisar por el propio Poder Judicial a través de una demanda de cosa juzgada fraudulenta. ¿Listo? Esa es la excepción, entonces. Oiga, pero mientras no haya fraude, entonces, ¿cómo queda la sentencia en el proceso civil? Ah, queda como cosa juzgada material. No hay nada más que hacer. Y esa es la regla. Solo en algunos casos va a suceder el fraude procesal. ¿Ok? Espero que se haya entendido este aspecto. Doctor, disculpe, Dígame. ¿es diferente al proceso de apelación?
el fraude procesal? Sí, doctor. A ver, explico. No sé si con ustedes ya lo vimos, pero en todo caso me adelantaré. Los procesos, el proceso en general, cualquier proceso, y esto ya es teoría general del proceso, cualquier proceso de cognición, de cognición o declarativo, tiene 5 etapas. Primera etapa, postulatoria. Segunda etapa, probatoria. Tercera etapa, decisoria. Cuarta etapa, impugnatoria. Y quinta etapa, ejecutoria. ¿Ok? La cuarta etapa, luego de la decisoria, que es propiamente, se caracteriza por la emisión de una decisión por parte del órgano jurisdiccional, luego de la emisión de la decisión, viene pues la cuarta etapa. ¿Cuál es la impugnatoria? Y por eso yo les decía que tiene que haber un procedimiento previo para que esa decisión adquiera la calidad de cosa juzgada. No es de manera automática. No es que hoy día sale la sentencia, listo. Ok, esta sentencia tiene la calidad de cosa juzgada. No. Todavía falta transitar la cuarta etapa. ¿Cuál es? La etapa impugnatoria. Ese es el procedimiento al que yo me refería. ¿Y en qué consiste la etapa impugnatoria? Como su nombre lo indica, impugnar, pues, ¿no? La decisión. ¿Y quién impugna? La parte agraviada. La parte que se considere agraviada con esa decisión. ¿Sí? Interpuesto el recurso o el medio impugnatorio correspondiente, tiene que cumplirse con un procedimiento. Tiene que interponerse el recurso de apelación debidamente fundamentado, cumpliendo con requisitos formales y sustanciales o de fondo. Luego tiene que existir una resolución denegando o concediendo la apelación. Luego, si es concedida la apelación, tendrá que elevarse al superior en grado y, por tanto, se suspende la jurisdicción de ese juez o de ese órgano jurisdiccional. Luego tendrá que ser elevado al superior. El superior tendrá que poner en conocimiento del recurso de apelación a las partes, eso se llama correr traslado a las partes, para que expresen sus agravios. Luego se pronunciará sobre si está bien o no concedido, es decir, va a revisar si el concesorio es correcto o es incorrecto. Luego, si es correcto, emitirá la resolución correspondiente. Luego, citará a una audiencia que en materia civil se llama vista de la causa, en materia penal se llama audiencia de apelación. Luego, de realizar la audiencia con intervención de las partes a través de sus defensores técnicos, se emitirá una decisión que puede ser confirmando la decisión de primera instancia, revocando la decisión de primera instancia o anulando la decisión de primera instancia. Si es confirmando la decisión de primera instancia, lo que estaremos ante una decisión con calidad de cosa juzgada. Porque nuestro sistema jurídico solo prevé 2 instancias. Alguien me dirá, doctor, disculpe, se está usted olvidando del recurso de casación. No. El recurso de casación es uno extraordinario y no forma parte propiamente de la etapa impugnatoria. Es decir, que solo con el pronunciamiento de segunda instancia ya estaremos ante una decisión con calidad de cosa juzgada. Y por tanto, perfectamente ejecutable. Pero para no marearnos un poco, diremos que cumplido ese procedimiento, si es que existe etapa impugnatoria, entonces de recién diremos que aquí es la calidad de cosa juzgada. Ahora nos vamos a retroceder otra vez. ¿Y qué pasa si no existe etapa impugnatoria? Es decir,
que la parte que supuestamente ha sido vencida en el proceso a través de la sentencia no impugna. No impugna porque no tiene tiempo, no impugna porque no tiene abogado, o no tiene dinero para pagar al abogado, o no impugna porque no tiene dinero para pagar la tasa judicial, etcétera, etcétera. Los motivos pueden ser diversos, pero lo concreto es que no impugna. ¿Habrá etapa impugnatoria? Respuesta no. Entonces, esa decisión, en ese caso, transcurrido el plazo, para poder impugnar, adquiere la calidad de cosa juzgada. ¿Listo? Ahora, solo a partir de esos dos supuestos, que haya etapa impugnatoria o que no haya etapa impugnatoria, y que por tanto en cualquiera de los dos casos adquiera la calidad de cosa juzgada, recién estaremos en la posibilidad de hablar de una revisión de esa decisión cuando se presente un fraude en el proceso. Espero haber aclarado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ahora se ha quedado claro, creo. Espero que haya quedado claro. Muy bien, el otro tema que está íntimamente ligado es que para poder ejercer esta facultad, este poder jurisdiccional por parte del Poder Judicial a través de los jueces, la ley le tiene que otorgar determinadas facultades, determinados poderes, porque si no, no va a poder cumplir con esta labor de administrar justicia y emitir finalmente una decisión con calidad de cosa juzgada. Estaría, pues, sin armas, en otras palabras, el señor juez. Nadie le haría caso. Para que ello no ocurra, le tiene que otorgar poderes. ¿Y cuáles son esos poderes? Aclaro que en muchos textos lo van a encontrar como elementos de la jurisdicción. Yo más bien me inclino por utilizar como poderes jurídicos de la jurisdicción que le confiere el Estado al juez. ¿Y por qué digo no elementos? Para mí no elementos, porque estos son propiamente poderes, facultades que el Estado le va a dar al juez para que pueda ejercer la jurisdicción. Si no, no lo va a poder hacer. ¿Cuáles son estos poderes? La notio, la vocatio, la coertio, el judicio y la executio. Veamos cada uno de ellos. El primero, ¿qué es la notio? Es el poder jurídico que le otorga el Estado a través de la ley al juez. ¿Y para qué? Para que pueda asumir el conocimiento del caso concreto y formarse su convicción sobre los hechos y los medios probatorios que se vayan a actuar y que le produzcan certeza para emitir una decisión final. O sea, la notio está íntimamente ligado a la exclusividad. Lo que hace la notio es otorgarle al juez el poder de tomar conocimiento de un caso. Concreto, por cierto, ¿no? Oiga, ¿y eso no lo podría hacer, por ejemplo, un funcionario del Poder Judicial, del Ministerio de Agricultura? No. Porque el funcionario del Ministerio de Agricultura, si bien es un funcionario público, no va a poder
resolver un conflicto común, poder resolver un conflicto propio de su función. No sé, pues, de que quieren dos comunidades, están que se pelean por un territorio. Entonces, ¿quién podrá definir hasta dónde le corresponde a la comunidad A y hasta dónde le corresponde a la comunidad B? El Ministerio de Agricultura. Pero bajo una decisión con calidad de cosa decidida nada más. Pero si yo me peleo con mi esposa y nos agarramos a golpes y yo la lesiono y por un descanso médico le dan 30 días, ¿eso lo podrá resolver ese señor del Ministerio de Agricultura? No, ¿verdad? No. ¿Quién lo va a tener que resolver? El Poder Judicial. Entonces, la notio es el poder jurídico que le otorga el Estado al juez para poder tomar conocimiento de un determinado caso y a través de él seguidamente formarse convicción de los hechos que motivaron ese conflicto y de los medios probatorios que vayan a actuarse respecto de esos hechos para finalmente estar convencido con un grado de certeza y emitir la sentencia. Eso es notio. En suma, la notio es el poder del juez para poder tomar conocimiento y resolver un conflicto de intereses, que no lo podría hacer otra persona. No con la calidad de cosa juzgada. Porque también un árbitro podría conocer los hechos, ¿verdad? Podría conocer un conflicto, claro que sí. Pero acabamos de referir que no va a emitir una decisión con calidad de cosa juzgada. La vocatio. La vocatio es la facultad que tiene el juez, en ejercicio obviamente de la jurisdicción, para convocar a las partes o llamarlas al proceso, es decir, ligarlas a la actividad procesal, sometiéndolas, jurídicamente claro, a sus consecuencias. En otras palabras, la vocatio es la facultad que tiene el juez de poder convocar, de poder ordenar que se presenten ante su despacho las partes. Pero bajo determinadas consecuencias jurídicas si es que no lo hacen. Por tanto, hay un sometimiento a la autoridad. Si yo soy parte de un proceso, por la vocatio yo tengo que cumplir las órdenes del juez para cuando me llame el juez. Yo no puedo decir, ¿y a mí qué me importa pues que me esté llamando el juez? No voy simplemente. No. ¿Y qué pasa si no voy? A, te vas a someter a las consecuencias jurídicas que la ley establece por violar el poder vocatio del juez. Ejemplo. ¿Cuál es la consecuencia procesal si es que yo no cumplo con contestar la demanda? Me van a declarar rebelde. Entonces, eso tiene una consecuencia jurídica. El incumplimiento de un mandato del juez va a tener una consecuencia jurídica. Si revisamos el artículo 458, vamos a ver que está regulado la rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? De alguna manera nos estaremos adelantando a Derecho Procesal Civil 2, porque esto no es materia de estudio en Derecho Procesal Civil 1. Lo revisemos. Artículo 458. Presupuesto para la declaración de rebeldía. Si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado, a quien se le ha notificado válidamente, no lo hace,
se le declara rebelde. Ahí tiene un ejemplo de cómo el juez ejerce el poder de la vocatio. El juez ha dispuesto una orden, ha convocado a esa parte para que cumpla con un determinado mandato y no lo ha hecho. Pero desde el punto de vista siempre procesal. Pero no solamente la vocatio funciona para las partes, también funciona para los terceros intervinientes. ¿Quiénes son los terceros intervinientes? Son aquellos que no son ni demandante ni demandado. Y por eso se llaman terceros. Pero que deben estar o al lado del demandante o al lado del demandado. Puede ser un litisconsorte necesario pasivo, un litisconsorte necesario activo, un denunciado civil, etcétera, etcétera. ¿Para esos también el juez ejerce vocatio? Claro que sí, no solo y únicamente para las partes. Muy bien. ¿Y qué debemos entender por la coertio? La coertio también es un poder jurídico otorgado al juez por el cual le autoriza a utilizar, le autoriza a disponer de la fuerza, vean, de la fuerza para obtener el cumplimiento de las diligencias ordenadas durante la tramitación de un proceso. En otras palabras, la coertio es la facultad que le da el Estado al juez para que pueda utilizar la fuerza, pero entendido como medida disciplinaria, como medida correctiva, cuando no se cumplan sus mandatos, pero referido a diligencias. Cuando él ordene algo que debe cumplir una de las partes o un tercero. O de repente que inclusive le falten el respeto. Ejemplo. El artículo 53 de nuestro Código Procesal Civil es una manifestación de la coertio. ¿Y qué cosa es lo que regula el artículo 53? Facultades coercitivas del juez. Y dice lo siguiente: en atención al fin promovido y buscado en el artículo 52, el juez puede, 1, imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o a quien corresponda cumpla sus mandados con arreglo al contenido de su decisión. 2, disponer la detención hasta por 24 horas de quien resiste a su mandato sin justificación. Vean. Entonces, estos dos incisos que acabo de dar lectura no son una manifestación de utilizar la fuerza para que se cumpla con sus mandatos. Claro que sí. En el primero, si usted no cumple con mi mandato, le voy a imponer una multa compulsiva y progresiva. Primero será de una URP, una unidad de referencia procesal. Luego, si usted continúa con esa su resistencia, voy a imponerle una multa progresiva de 3 unidades de referencia, y así sucesivamente. Luego serán de 4, luego serán de 5, luego de 6, hasta cuando se cumpla con su mandato. Pero también puede disponer la detención hasta por 24 horas cuando se resista a un mandato del juez. ¿Esas son manifestaciones de la coercio? Sí. La coercio entonces se tiene que entender como la facultad o el poder coercitivo que tiene el juez. La judicio, ¿qué es? Es el poder que le otorga el juez, el Estado al juez para dictar sentencia definitiva que decida un conflicto de intereses.
Entonces, la judicio es la facultad más importante, si se dan cuenta, que le otorga el Estado para que pueda ejercer la jurisdicción. ¿Por qué? Porque es el único que puede emitir sentencias. Ojo, sentencias. Y eso lo identifica con la calidad de cosa juzgada. Nadie más emite sentencias. Oiga, autor, ¿el árbitro entonces no emite sentencias? No. ¿Qué emite entonces? Laudos. Vuelvo a repetir entonces, la judicio es el poder que le otorga el Estado al juez para que pueda dictar sentencias definitivas donde se resuelve el conflicto de intereses. Y finalmente, la executio. La executio, al igual que la coertio, que acabamos de analizar, consiste en el poder que le otorga el Estado al juez para recurrir a la fuerza. Oiga, autoridad, nos ha dicho usted por qué eso es para la coertio. Sí, la executio se diferencia de la coertio porque aquí va a utilizar el juez la fuerza, ya no para las diligencias, como es la coertio, sino para el cumplimiento de la sentencia definitiva. Es decir, la coertio es la fuerza que va a utilizar el juez para que se cumplan las diligencias ordenadas, o eventualmente cuando le falten el respeto al juez. La executio también es la fuerza que le otorga, la facultad que le otorga el juez para que pueda utilizar la fuerza del juez, pero ya no para las diligencias, sino para el cumplimiento de las sentencias con calidad de cosa juzgada. Con la aclaración de que la coertio no siempre va a ser utilizada en todos los casos. Hay algunos casos que no se va a necesitar de la coertio. Ejemplo. Una pretensión de nulidad de acto jurídico. ¿Se necesitará de la executio para que se cumpla lo que se ha decidido en la sentencia? No. ¿Qué cosa tendría que hacer el juez? Ya declaró nulo el acto jurídico contenido en el contrato de compra-venta de fecha tal. Listo. Ahí se acabó. No hay nada más que hacer. ¿Tendrá que utilizar alguna fuerza para que se cumpla esa sentencia? No, ¿verdad? No. Otro ejemplo. Por el contrario, si el señor juez en su sentencia ordena de que el señor Juan Bravo, demandado, cumpla con entregar el departamento ubicado en el General Ayacucho 215 de la ciudad de Puno en favor del demandante, que es el señor Jorge Pérez, y no lo hace, ¿tendrá que utilizar la fuerza para que se cumpla con esa orden que está dispuesta en la sentencia? Claro que sí. Tiene que hacer uso del executio, de la ejecución. Eso es executio. ¿Qué tendrá que hacer? Pues, ¿cómo va a utilizar la fuerza? Va a requerir al señor Juan Bravo para que en un determinado plazo judicial, no legal, de un plazo judicial, cumpla con entregar o restituir la posesión de ese departamento bajo apercibimiento, bajo sanción de realizarse el lanzamiento. Transcurrido el plazo, precluido el mismo, no habiendo el señor Juan Bravo cumplido con la entrega del departamento, va a tener que utilizar la fuerza para cumplir con esa decisión contenida en la sentencia con calidad de cosa juzgada. ¿Cómo va a utilizar la fuerza? Va a constituirse en el lugar a una determinada fecha y hora, apoyada por el poder ejecutivo, esto es la Policía Nacional, ¿no es cierto?
y lo va a lanzar al señor Juan Bravo de la habitación o de esas habitaciones que forman parte del departamento. Y le va a entregar al señor demandante. ¿Por qué hizo eso? Porque el señor juez, dentro de la jurisdicción, tiene el poder del ejecutivo. La facultad que le otorga el Estado para poder recurrir a la fuerza y cumplir con las sentencias definitivas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien. Y Sí, terminamos doctor. con eso. Finalmente, la jurisdicción puede ser de dos clases. O puede haber una clasificación de la jurisdicción. Y la jurisdicción puede ser contenciosa y puede ser voluntaria. La jurisdicción contenciosa, como su nombre lo indica, se caracteriza porque el juez va a verificar y va a comprobar la existencia de un conflicto de intereses y va a vincular, va a obligar al otro mediante la declaración judicial que vaya a hacer en la sentencia. Va a resolver el conflicto. Esta jurisdicción contenciosa exige necesariamente la existencia de dos sujetos, mínimamente, demandante y demandado, pero que entre ambos exista una contención, por eso se llama contenciosa, que uno proponga y el otro resista, porque si no, no habría contención, ¿verdad? Sus características de esta jurisdicción son las siguientes. Es una típica forma de heterocomposición. Segundo, aquí intervienen siempre dos partes contendientes, uno como demandante y otro como demandado. Tres, la controversia se va a iniciar siempre a instancia del demandante, quien va a interponer la demanda correspondiente. Cuatro, el juez va a ser el director del proceso con facultades inquisitivas y las partes con facultades dispositivas. ¿Qué significa esto? Que el juez siempre va a tener facultades para impulsar el proceso, para ser el director del proceso, pero no podrá iniciar el proceso por sí mismo. Para eso, las facultades dispositivas las tienen las partes, demandante, demandado. El proceso va a concluir con una sentencia que genere la autoridad de cosa juzgada. Y finalmente, cuando corresponda, como acabo de explicar, se procederá con la ejecución de la sentencia, dando cumplimiento a las disposiciones de la parte resolutiva. Por el contrario, la jurisdicción voluntaria, más bien, es la que también es denominada como no contenciosa. ¿Por qué? Porque aquí no hay un conflicto, no hay un litigio. Falta el conflicto de naturaleza litigiosa. Por tanto, resulta siendo contraria a la jurisdicción contenciosa. Se tratan más bien de procedimientos de naturaleza unilateral, solo de una parte, que se verifica ante los jueces, con el propósito de que, entre comillas, se declaren determinados incertidumbres jurídicas, que no propiamente son conflictos de intereses. Esta jurisdicción voluntaria se caracteriza porque, primero, no hay litigio. Por eso se dice que es una jurisdicción voluntaria.
Lo que existe es una solicitud. No existe una demanda. La demanda siempre es contenciosa. Aquí es una solicitud de una sola parte, es unilateral. Segundo, las decisiones que se emitan en esta jurisdicción voluntaria son estrictamente distintas a cosa juzgada. Aquí hay ausencia de cosa juzgada. Es decir, que estas decisiones que se vayan a emitir en estos procesos de jurisdicción voluntaria o en estos procesos de jurisdicción no contenciosa, solo van a tener vigencia hasta que se demuestre lo contrario, mediante una sentencia contenciosa, en un proceso contencioso. Es posible, esta es la tercera característica, de que al interior de una jurisdicción voluntaria o no contenciosa exista una oposición a la solicitud de la parte. En ese caso, generalmente se va a volver ya contencioso el hecho. No va a mantener una jurisdicción no contenciosa. Solo cuando haya oposición se convertirá entonces en contencioso. Y finalmente, la forma de iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria es a través de una solicitud, más no a través de una demanda. Bien, estos son entonces las características de cada una de las jurisdicciones, tanto contenciosa como voluntaria. No sé si existe alguna pregunta al respecto antes de concluir nuestra sesión de hoy. Ninguna, entonces le pedimos a la Doctor, compañera delegada que... doctor, buenas noches. Una pregunta. Dígame. En caso de los procesos no contenciosos, usted explicaba, y mi pregunta es, si es que estos casos podrían llegar a las salas de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, y si en caso de que fuera, ¿en qué caso sería, doctor? A ver, brevemente. No debemos confundir la justicia ordinaria con la justicia constitucional. La justicia ordinaria es la que se va a generar a partir de lo que hemos ya definido como jurisdicción. O sea, aquella administración de justicia por parte de los jueces. ¿Ok? Eso es jurisdicción ordinaria. La jurisdicción constitucional más bien es solo respecto de la vulneración de derechos constitucionales. ¿Ya? La vulneración de derechos constitucionales. Por tanto, tienen leyes, tienen normas desde la Constitución y normas legales infraconstitucionales que regulan cada uno sus funciones, su estructura, cómo están compuestos, etcétera, etcétera. Y corren por cuerdas separadas, es decir, y de manera independiente. Justicia constitucional, justicia ordinaria. ¿Cuáles son los niveles de la justicia ordinaria? Juzgados de paz letrados, juzgados mixtos o especializados, salas mixtas o especializadas, salas de la Corte Suprema de la República, especializadas, por cierto. Ahí termina. ¿Listo? El Tribunal Constitucional está conformado por jueces de primer grado constitucionales y jueces de segundo grado constitucionales y finalmente jueces del Tribunal Constitucional. Alguien dirá, doctor, disculpe, yo no conozco, nunca me habían dicho de que había jueces constitucionales. ¿En Puno hay? Respuesta sí. Lo que pasa es que la Administración de Justicia Constitucional, por mandato de la Constitución,
y sobre todo de la ley del Tribunal Constitucional es ejercida por los jueces ordinarios. Para que se me entienda, el juez que ejerce jurisdicción, como lo hemos visto, tiene un ropaje. Para la justicia ordinaria, cuando Juan y María se pelea con su esposa, va a haber un proceso civil. Cuando Juan no cumpla con los alimentos, va a haber un proceso civil. Cuando Juan cometa un delito, va a haber un proceso penal. Esa es justicia ordinaria, ¿verdad? Ese es su escenario natural de los jueces. Pero adicionalmente, estos jueces se van a quitar el ropaje de la jurisdicción ordinaria y se van a poner el ropaje de la jurisdicción constitucional. Y van a administrar justicia en materia constitucional. En primera instancia. Los jueces de segunda instancia van a hacer lo propio. ¿Y dónde está la diferencia entonces? La diferencia es que cuando haya recursos, así se llama, agravio constitucional, lo van a conocer los jueces que son miembros del Tribunal Constitucional, ya no los miembros de la Corte Suprema de la República. Hecha esta aclaración, a continuación la pregunta de la compañera es, ¿un proceso no contencioso puede llegar, me decía, al Tribunal Constitucional o puede llegar a la Corte Suprema? Hecha la aclaración que acabo de hacer, que no se trata de lo mismo, primero tendríamos que saber si se trata de la justicia ordinaria o se trata de la justicia constitucional. ¿Cuándo se tratará de uno o de otro? Se tratará de la justicia ordinaria cuando se trate de derechos comunes, el derecho común. Y se tratará de la justicia constitucional cuando de por medio estén la vulneración o la amenaza de derechos constitucionales de ciudadanos o de personas jurídicas. Ustedes ya han hecho eso en derecho de personas. Puede llegar entonces un proceso no contencioso hasta el Tribunal Constitucional, por ejemplo, si se ha violado el debido proceso, porque el debido proceso no es solo para procesos contenciosos, también es para procesos no contenciosos. Si se hubiera violado el debido proceso en un proceso no contencioso, ¿podrá llegar al Tribunal Constitucional? Respuesta sí. Siempre y cuando no se haya corregido en la justicia ordinaria. Porque lo que correspondería es que primero en la justicia ordinaria tenga que enmendarse aquella violación al debido proceso. Pero si no se enmienda en la justicia ordinaria, ¿qué le queda al justiciable? Recurrir a la justicia constitucional. Ahora, en la justicia ordinaria, regla general, ¿puede llegar un proceso no contencioso hasta la Corte Suprema? No. Termina tiene como límite la sala superior. Excepcionalmente, cuando se trate de una cuestión estrictamente de derecho en la que haya contraposición en la aplicación de normas, podría llegar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Ya tomó la compañera o el compañero delegado la captura de pantalla? Aquí, doctor, estaba esperando a que termine de hablar, estaba tomando apunte. Lo siento. Ya. Mientras tanto, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Ninguno, doctor. Ok. Me confirma entonces la compañera cuando haya terminado la captura. Doctor, buenas noches. Listo, doctor, ya terminé. Sí, buenas noches. Doctor, una consultita, doctor. Dígame. Mencionó la fecha de examen. Todavía no tenemos. Ya quieren dar exámenes, ustedes quieren darlo ya. O ya están No, dando doctor, más cursos. no, solo estaba preguntando, doctor. Pensé que había entrado tarde y No, pensé todavía no, que todavía no. mencionó. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro que sí, Alejandra.
Doctor, mi motivo es mi pregunta. Como usted lleva procesal civil 1 y también un procesal civil 2, no sé si en procesal civil eh, haya examen o de repente todavía recién, doctor. En Es mi procesal pregunta, civil 2. gracias. Sí, doctor, sí, sí. Y Ya cuando también, sí, estemos sí. pues en la sesión con los demás compañeros, ahí le absorbo la pregunta. Sí, doctor, gracias. Ok. Ya somos solo 57, compañera, éramos 60. ¿Tomó No, las capturas? ya tomé las capturas, doctor, hace rato. Listo. Bien, jóvenes, buenas noches a todos. Hasta la siguiente sesión.